Le brindamos un fuerte aplauso y la bienvenida a Marcos Paz, a la señora Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Nieta recuperada. Tan importante visita en el día de hoy de Estela, que bueno, más allá de su rol de funcionario y militante, lo tomo como un amigo que nos ayuda desde sus funciones en Nación en muchas de las cosas que conseguimos y que traemos para nuestro querido Marcos Paz. Yo simplemente darles la bienvenida. Victoria, me tengo el placer de conocernos, nos estamos conociendo hoy, pero darte la bienvenida, tu presencia acá, Marcos Paz. Te vemos ahí en el spot de televisión, contundente. Y bueno, decirle gracias por estar acá compartiendo con nosotros unos momentos. Y en Estela de Carlotto, bueno, mis respetos, mi reconocimiento, y bueno, nosotros, como siempre digo, y acá los que son vecinos del pueblo saben, yo soy un simple intendente de pueblo, siempre andamos hociqueando por ahí en el fondo en los actos, pero honestamente en los que me ha tocado en el rol de intendente compartir, y en los que usted ha tenido su alocución, quiero destacar y compartir con ustedes la claridad conceptual y cómo nos nutre a los que estamos escuchando con sus palabras, donde le admiro el hecho de la búsqueda de la verdad, pero sin rencor, es decir, con esa sabiduría y luego con mucho cariño de las abuelas. Y honestamente hasta me quedó muy marcado un acto, un reconocimiento que le hicieron en la ciudad de Luján hace 2 o 3 años, ¿no? Creo que 5 años atrás. Creo que estábamos con Naco y Marisabel compartiendo, fue una cena y bueno, me marcaron mucho sus palabras. Así que simplemente esto, no quiero yo aburrirlos, a mí me tienen y me escuchan todos los días, yo creo que lo importante hoy son ellas, así que darles la bienvenida de corazón en este encuentro institucional. Para la comunidad de Marcos Paz es muy importante, para los vecinos de Marcos Paz es muy importante, y decirle, bueno, que se sientan como en casa, esperamos que así sea, que cuenten con nosotros en lo que podamos para la tarea que sea, y es un orgullo, insisto, y un honor para toda la comunidad poder contar hoy con ustedes. Así que bienvenida, y bueno, queremos entregarle en nombre de la comunidad de Marcos Paz un pequeño presente para que les quede el recuerdo por su paso por acá. Muchísimas gracias. El señor intendente municipal, a la gente que deseamos que presentes, a las invitadas que nos acompañan en la fecha, y un minuto de declara vuestro honor a la señora Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El decreto en el artículo 1 dice: designar a la señora Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, como personalidad destacada en la lucha por los derechos humanos y a la recuperación de la identidad de aquellos niños apropiados ilegítimamente durante el llamado proceso de reorganización nacional. Artículo 2. Destacar la labor realizada por el conjunto de las Abuelas de Plaza de Mayo en la recuperación de los 105 nietos y su incansable lucha a lo largo de más de 3 décadas. Artículo 3. Instar
a las abuelas de Plaza de Mayo a seguir con la lucha comenzada en procura de hacer la verdad y recuperar aquellos nietos que aún faltan, a pesar de las grandes dificultades que aún hoy deben sortear. Artículo 4 de forma. A continuación, hará uso de la palabra el señor Darío Díaz, funcionario nacional del Ministerio de Justicia de la Nación y vecino de Marcos Paz. Bienvenida Cristina, bienvenida Victoria. Por traerla presente. Bienvenida Estela, bienvenida Victoria. No hay intención colmarlas de elogios, no hicieron tanto viaje para recoger algunas caricias al ego. Creo que desde la humildad que forjaron en el dolor, lo que estarán pensando, venimos a traer un mensaje de lucha y venimos a recibir un compromiso de lucha. Preparen la canasta porque creo que se van a llevar de acá y sobre todo de esas caras jóvenes se van a llevar un compromiso de lucha fuerte y que nos va a servir para lo que viene. Marcos Paz conoce el dolor, Marcos Paz conoce el terror, Marcos Paz conoce el silencio. En junio de 1977, en una semana de junio de 1977, el núcleo principal del Grupo Proa fue atacado en el fin de semana y se llevaron y asesinaron entre 15 y 30 compañeros. El miércoles de esa semana que seguía, mientras las fuerzas represoras estaban todavía en el pueblo, un dedo infame, un dedo vil, un dedo cobarde, un dedo resentido, señaló en realidad a 7 compañeros. Se llevaron a 4. Y Alienta, que está aquí presente, porque la devolvieron para llevarse a su hermana. Olga, la hermana de Alienta, Juan Dacara, Enrique Sos y Oscar Felipe Sánchez, intendente peronista de este pueblo, derrocado por la dictadura y después desaparecido. Y también los hermanos Coria, el obrero de la fábrica textil de Castelar y su hermana tesonera, lo buscó hasta que la desaparecieron también. Pero de ese dolor surge el compromiso. ¿Qué decirte a vos, Estela? De esto sabés y nos enseñás a todos. Ellos soñaban, y eran culpables de soñar en una patria más justa, eran patriotas. Soñaban con una patria que los abrigue y que nos dé sus frutos a todos. Porque todos somos accionistas de esta patria, porque la patria es una república en la cual todos votamos, podemos cambiar a las autoridades, las que elegimos, por lo cual todos nos sentimos ciudadanos accionistas de esta patria, porque también disfrutamos del usufructo de los beneficios del sacrificio que hacemos. Y comentamos que Clarín no es una república, es una sociedad anónima que también tiene accionistas. Pero lo que yo no entiendo es por qué
hay algunos ciudadanos que no son accionistas de Clarín, no reparten los dividendos de Clarín, no votan al directorio de Clarín, ni siquiera viven como ellos, en el lujo que viven ellos, pero piensan como ellos, les sirven a ellos, alardean como ellos, presumen como ellos, les son funcionales. Y son ciudadanos argentinos que le están dando base social al enemigo de la República. Y creo que en lo que acabo de relatar estoy dando cuál es la diferencia sustancial entre uno y otro, pero son los dos modelos en pugna. Creo y muy convencido de que hoy, cuando estábamos esperando a Estela, nos hubiera gustado que nos acompañe, pero no estaba en Marcos Paz, para esperar la fuerza de Victoria con la fuerza de Brian Toledo, que es un vecino, es un joven de aquí de Marcos Paz. Pero no estaba en Marcos Paz hoy, por eso no pudo acompañarnos, pero siempre nos acompaña. Y esperábamos a esa Victoria Montenegro que vino, y hay otra Victoria que viene el domingo, precisamente el domingo, y la vamos a buscar, no la vamos a esperar. Para eso se va a sumar también Marcos Paz, porque esa Victoria del domingo tiene varios nombres. Se llama Cristina, se llama Aníbal, se llama Daniel, se llama Naco y se llama Ricardo Curché. Gracias. Su monopolio, y pensar que también esa dictadura consiguió que muchos de nosotros tuviéramos ese mismo enfrentamiento con nosotros mismos. Yo recuerdo en mi apropiación, ¿no? Soy una nieta restituida por las abuelas, me apropió un coronel del ejército y me formó de vida de mis padres, de mis orígenes, de mi país. Me hicieron creer que era descendiente de alemanes, que era Techlaf, y yo estaba convencidísima que era descendiente de alemanes, que éramos una raza superior. Y cosas terribles, ¿no? Y estar hoy al lado de Estela, para mí era la Carlotto, y era lo peor que puede existir, ¿no? De hecho, me decían que cuando a los chicos los agarraban las abuelas, le lavaban el cerebro y pasaban a ser irrecuperables. Y bueno, la Carlotto estaba al frente de todos, y mi idea de Estela le tenía miedo, ¿no? Porque era la Victoria. Decían que habían perdido, en la Argentina había habido una guerra. Yo me crié así, en Argentina hubo una guerra, nuestros soldados habían entrado en guerra para ganar la paz, habían vencido, pero habían perdido en el campo ideológico, y las abuelas eran la Victoria de la subversión ideológica, que atentaba contra la familia cristiana. Entonces yo le tenía terror a las abuelas, y mi idea siempre era que cuando entraba ahí estaba la Carlotto fumando un habano, y estaba el mapa atrás, y bueno, y ahí ya está, era uno de los irrecuperables. Hasta que me tocó enfrentar a la justicia, no a mí sino a mi apropiador, y tener que aceptar la verdad, por mucho que duela. Y hubo mucha resistencia, no quería porque me daba mucho miedo, porque tenía esta imagen también, ¿no? Del monstruo del otro lado, y bueno, tuve la suerte de tener un compañero que me ayudó, y pude conocer a las abuelas, y pude empezar a entender que eran seres humanos, porque hasta a ese nivel habíamos llegado, y también conociéndolas a ellas pude empezar a acercar a mis papás y a conocer y a reconocerme a mí misma y a por fin recuperar mi identidad, que es esto que gracias a Dios tengo ahora.
a Dios, pero por sobre todo a las abuelas. Y es muy difícil, ¿no?, resumir. Yo aparecí hace 11 años y hace menos de 2 años y medio que me reconozco como Victoria, me presento con mi nombre. Me llevó mucho tiempo aceptar mi identidad y mi historia, porque no es fácil. Pero mi familia viajó 2000 kilómetros para conocerme. Yo no quería verlos, pero vinieron igual a conocerme, y la condición que yo había puesto en el juzgado era que iba a ir por un trámite administrativo, pero judicial, pero yo veía a la Carlotto y me iba. Y me acuerdo que bajamos, María me acompañó y Estela estaba casi una cuadra. Y mi marido quería verla, quería saludarla, porque sentía que ese momento se lo debíamos a ella. Y obviamente le dije que si la iba a saludar no volvía a mi casa. Y Estela se quedó una cuadra, no me olvidó más. Para mí era el enemigo, tenía la culpa de todo lo que a mí me pasaba y de todo lo que había pasado en Argentina, de todo, la culpa la tenía Estela. Y ese respeto que puedo entender, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo un vínculo hermoso con mi familia, tengo una familia hermosa, que me da un montón de fuerza todos los días, que me buscó todos los días, que me festejó todos los años mi cumpleaños. Y ese momento se lo debíamos a las abuelas. Y ella se quedó, ella me esperó mucho tiempo, quizás hasta soportaba que uno fuera a una reunión y hablara de su apropiador como si fuera el mejor de los ángeles. Y el silencio se callaba, un respeto muy importante que a nosotros nos ayuda, porque a veces no es que no sea malo, ¿no? En realidad uno hace lo que puede con lo que le tocó. Y las abuelas tienen esa capacidad de darnos ese tiempo que a veces necesitamos para acomodar otras cosas. Porque una vez que uno recupera la identidad, una vez que uno se hace cargo de su historia, se abren un montón de puertas que uno puede ver, y viene esta sensación de sentir que uno empieza a recuperar el tiempo que nos robaron, y de sentir que vuelve a lo que siempre tuvo que ser así. Y se encuentra con un montón de otros chicos que quizás no vio toda su vida, pero lo siente hermanos. Esto de ver a un familiar y sentir el dolor, digamos, no hace falta, en la mirada nos conocemos, porque ya sabemos que pasamos por lo mismo. Y se abre un montón de sentimientos buenos y plenos, ¿no? Que no tienen nada que ver con esa mentira que nos trataron de imponer, y se deja todo, se corre todo eso, y nace esta vida nueva para muchos de nosotros que tenemos esta posibilidad de tenerla. Hay una realidad, nos faltan 400 hermanos, casi 400, y los seguimos buscando, las seguimos acompañando a las abuelas porque son nuestros, porque queremos que también tengan esta libertad que tenemos nosotros hoy, esta posibilidad de sentirnos parte de algo. Yo me siento parte de este proyecto nacional y popular por el que mis viejos y muchos compañeros dieron la vida, y lo puedo sentir porque puedo recuperar mi identidad, porque me encanta mi nombre, porque es hermoso aparte, y de hecho no me lo quería cambiar. Antes me llamaba María Sol Tercera, y no me quería cambiar el nombre porque, no sé, aparte la apellido era rarísimo, y no lo tenía nada, tenía un montón de cosas de mi otra historia, ¿no? Y este nombre que eligieron mis papás para mí, ¿no? Yo decía que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina, y es hermoso que te pregunten, a veces ni siquiera, es cierto, a veces necesitas presentarte Victoria, y cada rato estás esperando que te pregunten cómo te llamas, porque lo estás estrenando. Nosotros estamos estrenando nuestro nombre a los 35 años. Y es muy lindo, pero tenemos muchos hermanos que todavía no pueden hacer esto, y para eso estamos, ¿no? Y para eso necesitamos que todos nos acompañen, porque los nietos son de todos los argentinos, son 400 ciudadanos que nos faltan a todos, independientemente de cualquier ideología o posición política. La lucha de las abuelas es un ejemplo en el mundo, ¿no? La forma en la que ellas llevaron adelante esta lucha y todo lo que consiguieron es un ejemplo para todos nosotros, y nos tiene que llenar de orgullo a todos los argentinos, a todas las personas que tienen corazón.
sobre todo, y a todos los que saben algo, por chiquito que sea, ayuda un montón. Así que nosotros seguimos apostando a acompañar a las abuelas porque es nuestro primer compromiso, este cariño enorme que siento por Estela cada vez que la veo. A veces la veo, la historia que decía a mi marido, no puedo entender como alguna vez lo vi, ella me quiero tanto, ese cariño, y que ella me quiera después de todo lo que yo dije también. Pero es muy hermoso y me llena de esta libertad que nos hace crecer todos los días. Hoy mis hijos militan y mis nenes hace 12 años, el 24 de marzo, lo ponían como el día del proceso de organización nacional, reivindicando el terrorismo de Estado. Hoy por hoy levantan banderas y están felices con un Estado que nos cuida, por sobre todo, pero también con el compromiso que hay que tener de que esto hay que defenderlo, porque los que hicieron no se van a quedar sentados esperando que nosotros sigamos profundizando. Así que necesitamos un compromiso importante de todos, sobre todo de la juventud, para que se forme y para que ni por un instante alguien crea que vamos a hacer algo de todo lo que logramos hasta ahora. La única forma formándose. Así que, bueno, apelamos a eso, contamos con todos ustedes para que nos sigan acompañando y bueno, me siento plenamente feliz de estar acá y compartir mi historia con todos ustedes. Gracias. De esta ciudad, donde ya entrando sentí el calor de los abrazos y las miradas, con dolor algunas, efectivamente, de aquellos que son parte de una historia porque están con el dolor de la desaparición de un familiar, y también los que conocieron a esos que hoy no están y que los extrañan, que son parte de esta población. Así que muy emocionada, muy agradecida por estar acá y poder conversar y contar nuestras historias para no solo compartirlas, sino por ahí con esta experiencia que estamos manejando, las abuelas, ya vamos a cumplir 34 años ahora en unos pocos días, lo vamos a celebrar porque esta historia que nace un poco antes del 24 de marzo del 76, porque ya con el gobierno de Isabel Perón teníamos la presencia de la AAA, que amenazaba, secuestraba y asesinaba a los opositores. Eso nos empezó a los padres de nuestros hijos militantes a preocupar muchísimo, porque si bien no había desapariciones porque el cadáver de la víctima aparecía, había una presencia nefasta en un gobierno nefasto que realmente no sabíamos a veces qué actitud tomar los que habíamos vivido otra vida, porque los que tenemos esta edad teníamos en su mayoría, salvo honrosas excepciones que las hubo, un acatamiento a la situación que nos fue criando y nos fue formando desde que nacimos, porque la dictadura primera empieza en 1930 y después sigue sucesivamente usurpando el poder legal constituido por el voto, por la Constitución, y quienes lo irrumpen, quienes lo ocupan son las Fuerzas Armadas de Seguridad, pero acompañados por civiles cómplices. Hubo siempre civiles que golpearon a los cuarteles por intereses particulares o ideológicos para que esto sucediera. De manera que la educación que fuimos recibiendo la mayoría de las personas, de las abuelas de nuestra generación, era esa chatura, esa aceptación de que las cosas eran así. Íbamos a la escuela, siempre cuento esta historia porque grafica bien cómo venimos. Iba a la escuela, ese día no había clases, no había televisión, entonces la radio decía comunicado número 1, y entonces anunciaban que venían a salvarnos nuestros papás, porque la mamá no trabajaba todavía, no iba a trabajar, pero al día siguiente
como si nada. Volver a la escuela, el papá al trabajo y seguir. Y votar cuando nos dieran permiso para votar nuevamente. Y mientras tanto, educarnos en esa aceptación sin ninguna reacción para defender la democracia. Por eso, y yo también lo cuento porque es mi vida, pero es la vida de la Argentina, porque somos parte de esta historia. Hubo un 55 donde hubo una represión feroz, bombardeo Plaza de Mayo, muerte de centenares de personas, chicos que iban a la escuela, a la casa de gobierno a ver el museo. Centenares de personas murieron en ese bombardeo. Luego vinieron los fusilamientos, la proscripción, los miedos, y la historia continuó, por lo menos en el sector social donde yo vivía. Siempre había, por supuesto, el obrero que salía a la calle a manifestarse con los riesgos que podía correr, y el estudiantado, que eran los jóvenes que no los contiene nada, porque el miedo para ellos no existe, sino la voluntad de expresarse. Pero después no recuerdo ni familiares de las víctimas salir con carteles, ni tampoco listas. Hoy ya las tenemos, hoy. Pero ¿cuánto tardamos en saber qué pasó en el 55? Y fíjense que yo tenía ya a mi hija Laura. Ella nació en el 55. Y yo salí a festejar el golpe de Estado, porque estaba en la antinomia, que ya lo mantengo y lo digo. Eso de ser anti es un defecto enorme, es una actitud que es poco sana, repudiable si se quiere. Y yo estaba en eso, en la antinomia, porque me tragué, aprendí y me eduqué con Clarín, cuando hablaban de que era el peronismo, cuando contaban historias y se nos grababan en la mente para repudiar, y era la formación que nos daban esos medios de comunicación que aún hoy en día quieren seguir ejerciendo esa influencia sobre un pueblo que ya está claro, ya sabe lo que quiere y a dónde va. Entonces, ¿por qué yo cuento esto? Porque si yo hubiese salido al revés, acompañando a los familiares de las víctimas que mató la dictadura, con carteles de oposición, concientizando a la sociedad que estábamos viviendo un crimen, no hubiera habido un 24 de marzo del 76. Y Laura, mi hija, estaría viva. Esa es mi historia. Y esa historia cambia cuando Laura, a la que amamos, tengo otros 3 hijos más, todos amados, pero Laura, por ser la mayor, era la que visiblemente militaba en la oposición a la dictadura, siendo de la juventud universitaria peronista. Claudia, la segunda más chica, empezó siendo de la UES, y cuando me dijo que era de la UES, yo dije, ay, por Dios, la motoneta y las relaciones en Olivos, porque era lo que nos habían metido. Y las discusiones familiares sobre una posición equivocada, y la de ellas, mis 3 hijos mayores, por la edad ya tenían un compromiso político, fueron enseñándome la verdadera historia, no la historia oficial que yo
llevé incorporada durante tantos años. Tuvimos esa ventaja, esas madres, esos padres, de darles libertad a nuestros hijos para que sean ellos mismos, actúen por sí mismos, sean autónomos, y así lo fueron. Esa juventud gloriosa de los 70. Y en esas charlas, en esas discusiones, yo personalmente, no tanto mi esposo, que era más revolucionario, más contestatario, más rebelde, yo que todo estaba bien, fui aprendiendo, y eso me sirvió para que iniciara como debía esta otra vida que la dictadura me signó. Yo era directora de una escuela primaria, tenía proyectos para esta edad que tengo hoy, distintos, y jamás imaginé que se iba a dar lo que es contrario a la ley de la vida, tener que enterrar a una hija. Pero al enterrarla, con ese dolor que voy a llevar mientras viva, esa sangrante herida de una pérdida, cuando la enterré, la despedí, me comprometí por ella y sus 30.000 compañeros a seguir luchando día por día para la verdad, la memoria y la justicia, para que exista memoria, para que no se olvide, y para encontrar su hijito, y encontrar después, ya cuando formo parte de la institución, de esas mujeres que buscaban ya desde el 76 esas 2 generaciones, para juntarme y decir, buscar a todos los nietos, porque son los nietos de todos, son los nietos del país, son los nietos del mundo. Ese ejemplo de Laura, de Claudia, que sobrevivió, de Guido, que sobrevivió, de Remo, que fue el más sufrido porque estaba en esa edad en que se forjaba su personalidad, pero le llevó el dolor de esas pérdidas. Esos jóvenes ocupan hoy el espacio en nuestro país. Fíjense ustedes que cuando vuelve la democracia en diciembre del 83, después de tantos años de los riesgos que implicó para nosotras caminar en búsqueda de nuestros hijos y nietos, el riesgo de desaparecer, porque éramos peligrosas, molestas, pero como estos personajes siniestros son machistas, dijeron, déjenlas a estas locas, que se van a cansar, van a ir a llorar después de dar vueltas a la plaza, déjenlas caminar. Nos dejaron caminar y cuando se dieron cuenta ya era tarde, porque ya nos habíamos consolidado en grupos de afectados que nacimos simultáneamente en esos encuentros clandestinos o no, de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Nacimos ahí, con la plena convicción de lo que teníamos que hacer, pero aprendiendo todos los días ese camino nuevo. Yo era maestra, nunca iba a ninguna manifestación, me daban miedo las manifestaciones, la gente amontonada, y me llevaron las más expertas a la plaza, donde caminé temblando la primera vez, porque había tanques, había caballos, había perros, armas que nos apuntaban, y estas más veteranas me dijeron, caminá Estela, caminá, que no te va a pasar nada. Bueno, hace 34 años que estoy caminando con esas mismas señoras, que si nos miramos todavía hoy, nos encontramos tan distintas unas de otras, porque claro, no formamos un club de señoras amigas para jugar a las cartas,
llegamos cada una en el tiempo de su dolor, con su angustia, su búsqueda en soledad, golpeando puertas que no se abrían. Llegamos y dijimos, ¿qué puedo hacer? Bueno, qué suerte, una maestra. La otra era una profesora, la otra era ama de casa. Hoy nos miramos y seguimos siendo aquellas mismas. Yo no puedo dejar de ser maestra. Hoy estoy acá haciendo docencia, felizmente. Entonces nos miramos y vemos que somos de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes ideologías, pero somos hermanas, tan apretadas en esta lucha por el mismo dolor, la misma conciencia de lo que tenemos que hacer, que no hay diferencias, no existen diferencias. Lo triste es que los años pasan, muchas ya no están, se han ido, otras están y no pueden caminar, pero bueno, las que quedamos hacemos todo por todas. Cuando hablan de Estela, a mí me avergüenza, porque digo, Estela es una. Ninguna Estela podría haber hecho nada sola. Ninguna, nada, ni María, ni Juan, ni Pepa, nadie, sola, nada, sino la unidad. Eso de estrecharnos fue la gran ventaja, la gran idea que tuvimos, y desafiar los miedos de aprender unas de otras, respetándonos, y formar entonces una institución que hoy, 34 años después, tiene un prestigio, y lo digo con humildad, internacional. Pero cuando empezamos, pensábamos que iba a pasar esto de ninguna manera. Pensábamos que cristianamente, humanamente, nuestros hijos iban a volver. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho más que pensar en justicia social? Que era la palabra que más le escuché a Laura. Deseaban el bien para todos, el reparto de la riqueza para que no hubiera pobreza y que todos pudieran estudiar, vivir con un techo, tener salud atendida, familia, comer en casa. Y eso es lo que querían nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros hasta hoy mantenemos como consigna. Por eso, festejando en diciembre del 83 el advenimiento democrático, hoy podemos decir, 2011, que estamos en una primavera en Argentina, una primavera de progreso, de logros, de satisfacciones, de despertando sabiendo que todos los días hay algo nuevo para festejar, porque desde el 2003 nació una nueva Argentina. Y esto que yo digo no es hacer política partidaria, es reconocer el valor de las gestiones. Y cuando hay una gestión de gobierno que nos garantiza como argentinos que todos vamos a comer, que todos vamos a educarnos, que todos vamos a poder tener la salud atendida, tenemos que apoyarlo, sin reservas. Yo voy a ir hoy al acto, las abuelas vamos a estar en el cierre de campaña de Cristina, porque vamos a agradecerle y a demostrarle que no está sola, que le vamos a dar fuerza porque es una hija. Cuando asumió el gobierno el doctor Kirchner y fui invitada a estar previo en ese hotel para ir al Parlamento, vi a los jóvenes que acompañaban su gestión como ministros y dije, aquí está Laura, ellos son Laura, ellos representan a los que no están. Y no me equivoqué. Kirchner era un hijo, él lo dijo en Naciones Unidas, que se sentían los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Y fue un hijo que nos recibió, no necesitamos pedirle audiencia. Nos abrió la casa de gobierno, nos convocó a asistir a sus actos maravillosos como descolgar los cuadros en la escuela militar, actos como desafiar a las corporaciones mediáticas o de riqueza, de la riqueza concentrada del país, para favorecer a su pueblo. Y luego Cristina que está sumida en un dolor personal muy grande, pero que tiene la fuerza de la mujer. Nosotros también éramos frágiles y débiles, creíamos y creyeron, pero la mujer tiene en su interior una leona dormida que cuando le tocan al cachorro o a lo que quiere, lo que ama, saca sus garras y lo defiende. Y eso fue lo que se hizo. Muchos nos preguntan, ¿y dónde están los padres? ¿Y dónde están los abuelos de Plaza de Mayo? Están los que viven y estuvieron muy cerca nuestro. Ellos son los héroes anónimos, nuestros esposos. Porque no es que se quedaron en la casa, los hicimos quedar en la casa. Claro, porque el machismo nos dejó caminar, pero ellos iban a desaparecer. Espérame, voy y vuelvo. No hay cosa peor que esperar, porque volverá. Y nos íbamos, y tuvieron que hacer tareas del hogar que hacíamos nosotras. Reemplazar todo lo cotidiano, cuidar al resto de los hijos, llevar el sustento. Porque nosotros, para poder viajar en los primeros tiempos, nuestra jubilación, porque yo me jubilé para buscar a mi hija y luego a mi nieto, mi sueldo iba a parar a lo que estaba haciendo. Teníamos que viajar, teníamos que hacer afiches, teníamos que hacer carpetas, empezamos como hormiguitas ahí, trabajando domésticamente, artesanalmente. Y hoy, bueno, los invitamos a que vayan a la casa de las abuelas para que vean que ese hormiguero tiene una vitalidad múltiple, con equipos técnicos de profesionales, la modernidad del internet y todo lo demás que apretan un botón y sacan. Yo no aprieto ninguno porque rompo todo, porque no voy a aprender. Yo tengo el lápiz y el papel todavía, sigo siendo maestra y eso, bueno, no se cambia a la edad que tengo, pero festejo esto que nos permite ir abriendo caminos impensados. Para encontrar los nietos fue difícil, porque no había ningún texto que nos dijera, hoy hay textos, ya los escribimos, los publicamos y están en el mundo. Los textos son para advertir y decir qué nos pasó, pero hay que hacer otra cosa más que advertir, impedir que esto se repita, hacer actos permanentes para que la memoria no borre la historia o la escriban mal. Acá no hubo guerra, acá hubo terrorismo de Estado. Acá no hubo dos demonios, hubo uno, que fue el Estado y los civiles cómplices. Y acá no se puede borrar con la mano lo que se hizo. Y ya felizmente el presidente de la Suprema Corte dijo, los juicios van a seguir paso a paso, implacablemente. Y acá no hay odio, ni venganza, ni rencor. Felizmente no conocemos ese sentimiento, pero sí una necesidad de que la justicia impere. Porque ¿qué ejemplo le dejamos a estos jóvenes si caminamos en la misma calle con los asesinos de nuestros hijos? Como que todo vale, y no todo vale. A los
a los chicos, a los jóvenes, que están con esas ganas de hacer cosas, de participar. Las abuelas le decimos: bravo, métanse. No dejen pasar la historia mirando como lo hicimos nosotros. Hay que meterse en el lugar que más les guste. Puede ser un partido político, y sí, pero también está el arte para decir sobre los derechos humanos, sobre los derechos de los ciudadanos. Está el campo, está la tierra, está el emprendimiento. Meterse, agruparse, respetarse en las diferencias. El que es diferente es un ser humano, es un compañero, y hay que conversar. El diálogo en paz, el diálogo sereno, para construir una sociedad que no sea agresiva, que no entienda que por la fuerza se deben imponer, sino por el razonamiento y el corazón. Y meterse, vale la pena, se van a sentir bien, van a decir: estoy haciendo algo, y algo que me gusta. ¿Y qué interés tengo? El mismo interés que tenían los 30.000 desaparecidos. Una patria justa, libre y soberana, independiente. Lo estamos logrando, lo estamos haciendo entre todos. Estamos festejando esta primavera. Salimos del infierno. Acá hay un sacerdote, yo festejo que esté la iglesia en este acto, porque siempre la busco, porque esa es la iglesia que nosotros necesitamos. La iglesia que no esté en otra frontera ni en otro lugar, sino con el pueblo, con la gente. Festejar esta resurrección es el lugar que más nos guste, y hacerlos como hermanos, abrazarlos. Qué suerte no tener odio. El odio no sirve, no construye, la venganza menos, la agresividad, la fuerza bruta menos. Hay una fuerza bruta que es muy buena, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero hay que festejar, y festejemos también por anticipado. Yo coincido que vamos a tener el domingo la alegría de decir: viva la patria y nunca más. Gracias.